estás a punto de reventarte de risa, porque vamos, no puede ser, no puedes mirar así de esa manera, con esa manera, o sea, porque vamos, yo me río, entonces nos das... Entonces, ¿por qué se hacen los recortes en los servicios públicos? Pues por exigencia de quienes dentro y fuera de este país imponen la política económica en la Unión Europea, que está cimentada en un fundamentalismo monetario de control del déficit basado en recortes salvajes del gasto público, al mismo tiempo que eliminan los impuestos directos, se garantizan los beneficios tributarios y la total desregulación fiscal de los más ricos. ¿Qué supondrían realmente los recortes? ¿Qué importancia tienen? Pues mucha, para la gente mucha. Es que estos recortes nos van a llevar 30 años atrás en el disfrute de derechos y de prestaciones sociales que también han costado mucho a los trabajadores conquistar, ¿no? El aumento sustancial del paro en todos estos servicios públicos y el recorte en las inversiones en ellos significan un grave perjuicio en la atención de la gente, el aumento de las listas de espera, la exclusión de colectivos, el deterioro importante de las instalaciones públicas y claro, en definitiva eso supone bueno, pues una pérdida de funcionamiento de todo lo público. Eso se hace para desprestigiar a lo público en beneficio de otras opciones privadas. En la mayoría de los casos este hachazo se ceba además en los más débiles. La gente dependiente, la gente en situación precaria, que son las personas más indefensas y en quien las cuida. Estamos asistiendo, por tanto, a un sufrimiento real, concreto de la población. ¿Vosotros consideráis que el gasto público que tenemos es tan elevado como dice el gobierno? Vamos a ver. Para empezar, la respuesta es no. Y para seguir vamos a dar algunos datos concretos. En el año 2010, el gasto público en España era el 43% del Producto Interior Bruto, mientras que para ese mismo año en Europa ascendía al 51%. Y en cuanto al gasto en protección social, España gastaba un 18% del Producto Interior Bruto, mientras que en Europa ese gasto en protección social ascendía al 22%. Dentro de eso, ¿vosotros consideráis que hay un número excesivo de empleados públicos? No, de ninguna manera. En realidad en España no es más del 9% de los trabajadores los que están en el sector público y otros países como Francia, Holanda o Suecia pues tienen porcentajes que van entre el 16 y el 26% de la población trabajadora. No hay un número excesivo de empleados públicos. ¿Y este gasto público sería excesivo para nosotros o sería prohibitivo? No, claramente que no. El coste por habitante que suponen nuestros trabajadores públicos está más de 4 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. La implantación del Estado de las autonomías aumentó el gasto en empleados públicos, tal como se dice. Pues no es así. Porque el número de empleados públicos que se incorporaron a las autonomías se vio compensado con la disminución de empleados públicos en la Administración Central. Podemos dar el dato de que entre el año 2005 al 2010 el número total de trabajadores públicos en España ha disminuido. ¿Y la privatización de las empresas públicas, vosotros consideráis que es beneficiosa para el Estado? Pues no, normalmente no. Curiosamente se privatizan empresas que son rentables y que naturalmente quien se hace con ellas las amortiza en muy pocos años. Y el Estado, sin embargo, lo que hace es perder durante muchos años los beneficios que estas empresas daban. Tenemos ejemplos muy largos a lo largo de nuestra historia y ahora pretenden hacer otras privatizaciones de empresas rentables, como puede ser el caso de Loterías o el del canal de Isabel II en Madrid. Pero al pasar dichas empresas del sector público al privado, se considera que se evitan gastos de mantenimiento de estas empresas, ¿no? Mira, normalmente, aunque una empresa pública se haya privatizado, los gastos de mantenimiento siguen a cargo del Estado. El negocio de la privatización no puede ser más lucrativo para las empresas privadas ni más desastroso para las arcas públicas. Perdona, pero la gestión de una empresa privatizada siempre será mejor que la gestión pública, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque la dinámica propia de la empresa privada lo hace imposible. ¿Por qué razón? Pues porque el empresario busca un beneficio económico, el llamado ánimo de lucro, y para garantizarlo tiende a reducir costes. ¿Eso qué supone? Pues supone reducir inversiones,
mayor impacto ecológico de su actividad, merma de la calidad del servicio, aumento del precio a los usuarios, peores condiciones laborales para sus trabajadores, etc. Tenemos el ejemplo en España de las tarifas de la luz. Desde que se ha privatizado la energía en España, convirtiéndola en la tercera más cara de Europa, se ha ocasionado, a pesar de los enormes beneficios para las eléctricas, una deuda para el Estado de cerca de 30.000 millones de euros. Pero si a una empresa privada le va mal, esto es algo que se evita el Estado, ¿no? Bueno, eso han teorizado los liberales, pero los neoliberales de hoy están demostrando que utilizan el Estado de otra manera. Es decir, está claro que cuando les va mal económicamente, a las empresas utilizan al papá Estado para que les financie. Y el ejemplo más claro los estamos teniendo con la banca, pero no solamente, también con autopistas y con otras empresas. Lo que me habéis dicho, yo lo que no entiendo entonces es por qué se hacen recortes y se hacen privatizaciones. Pues para poner a disposición de las grandes empresas, de las grandes corporaciones empresariales, el gran negocio de los servicios públicos. Incluso en régimen de monopolio, es el caso del agua o el caso de la energía, lo cual supone tanto aumentar la dependencia de los ciudadanos como restar el poder de intervención económico de los propios estados. Con todo lo que me habéis explicado, la situación es bastante complicada. ¿Qué alternativa le veis a todo esto? Bueno, pues vamos a ver. Las medidas impuestas por el gobierno carecen de legitimidad democrática, pues ni estaban en el programa electoral del partido que nos gobierna, ni nos han sido consultadas, sino que además atentan contra nuestra seguridad económica y social. La alternativa, por tanto, a la situación actual consiste en movilizarnos para exigir el cese inmediato de privatizaciones y recortes. Pero no solo el cese, porque también hay que modificar la legislación actual que ha permitido que se produzcan esas privatizaciones y recortes básicos. En realidad, lo que es necesario es garantizar la cobertura de los servicios básicos de la ciudadanía. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Son de medidas de austeridad real, como pueden ser, por ejemplo, la progresiva reducción del gasto militar para destinarlo a actividades sociales sostenibles, o un cambio de modelo energético fundado en energías renovables y el ahorro realmente energético. Y claro, todo eso cuesta dinero, sí, pero para eso están los impuestos. El Estado tiene que recaudar impuestos para atender las necesidades de la población, y estos impuestos deben ser los impuestos directos y además suficientemente progresivos, claro.